Os quiero contar las pequeñas diferencias que tienen los nuevos sensores Litia con los sensores IMX o los sensores CMOS que utilizaba antes Sony. Hace unos días probé el OnePlus Open y lo más parecido que tengo en este caso para compararlo directamente, que a veces es lo mejor, es el OnePlus 11. Son sensores de tamaños diferentes, es un poquito más grande el del OnePlus Open, porque los Litia tenemos la serie 900, que es 1 pulgada, y pues vamos bajando 800, 700, y tenemos uno partido de 40, uno partido de 1,4, que es este, uno partido de 1,5 aproximadamente, que sería el que compite directamente con el IMX 890, uno partido de 1,70 y algo, uno partido de 2, y uno partido de 3, aproximadamente, ¿vale? Os voy a dejar por aquí una tabla que tiene Sony para que veáis todos esos tamaños, y son un poco los tamaños más normales. Hay uno que me sorprende un poco, que es el que está entre 1,5 y 2, que no suele ser habitual o no es tan habitual, pero, o incluso este de 1,4, pero 1 pulgada, uno partido de 1,5 pulgada, uno partido de 2, o sea, media pulgada, y uno partido de 3, aproximadamente es por donde nos movemos. Son nuevos sensores, es nueva tecnología, y los sensores es cierto que en los últimos años se han movido poco. Desde los primeros CCD, que salieron algunas cámaras compactas hace 20 y pico años, y los CMOS, que ya llevan 15 años con nosotros, hubo un salto, pero después los saltos han sido pocos. Es cierto que yo, por ejemplo, con la misma cámara, con el mismo fabricante, hablando de cámaras, un sensor CMOS y un sensor retroiluminado, hay pequeñas diferencias. El sensor retroiluminado es un poquito mejor, tiene la capa de iluminación por detrás de donde captura la imagen, con lo cual en principio tenemos un poquito más de capacidad de capturar imagen, un poquito más de rango dinámico y mejor nivel de detalle. Pero con el mismo tipo de sensor, simplemente cambiando, con el mismo tamaño, simplemente cambiando ese retroiluminado, ¿no? Yo con dos cámaras del mismo fabricante, la Reflex, la Nikon anterior y la Nikon que tengo ahora, encuentro muy pocas diferencias. O sea que no ha sido un salto, y eso fue uno de los saltos que tuvimos en la fotografía. Y ahora vienen los sensores apilados. Los sensores apilados en principio son una serie de sensores que lo que hacen es que por la distribución de las diferentes capas, la imagen o sea, donde se captura la imagen en la parte de abajo y todo lo que trasvasa el sensor es más directo. Y sobre todo en este caso los sensores Litia, además de ser apilados, tienen una serie de condicionantes, y es que están pensados para hacer directamente las fotografías en HDR, con lo cual ese trabajo HDR que tiene que dar el fabricante después extra ya viene de base con el propio funcionamiento y con la propia construcción del sensor, lo que hace que el trabajo global y que la manera de hacer el HDR del sensor sea mejor que con los otros sensores. En principio aquí hacemos 3 fotografías con 3 velocidades de exposición diferentes a la vez gracias a la apilación, y lo que nos da es una resolución ya directa del HDR que el fabricante tiene que interpretar. En este caso son el mismo fabricante, Litia y no Litia, OnePlus Open y OnePlus 11, algo que hace más sencillo poder comparar las fotografías, mismo procesador, Snapdragon 8 generación 2, misma mano de Hasselblad, o sea que es todo muy parecido, mismo año de lanzamiento, aunque hay una pequeña diferencia, misma versión de software, o sea que podemos comparar uno a uno. Todo lo que nos han prometido en los sensores, o todo lo que nos promete siempre el marketing, la mercadotecnia, siempre tenemos que analizarlo después en la realidad. Esta no es una comparativa 100% exacta, porque es cierto que son sensores de la misma resolución, es cierto que son sensores con el mismo fabricante, con el mismo procesador, con el mismo software, pero hay que reconocer que es un poco más grande el sensor Litia que el sensor IMX. Aún así lo vamos a comparar y vamos a ver dónde están esos puntos. ¿Qué nos dan los sensores apilados? ¿O qué nos dan estos sensores Litia con un mejor rango dinámico? Pues vamos a analizar si eso es verdad. Las fotografías que he podido hacer, cuando hablamos de fotografías normales, cuando hacemos un poquito de zoom, en los smartphones lo que suele pasar es que aparece una cosa que se llama el oversharpening. De hecho, si nos acercamos un poco al zoom, por ejemplo en esta fotografía, que vemos un logo de una tienda, en el momento en el que vemos las letras pues se ve que están forzadas encima del fondo. Cuando hacemos el sensor Litia, se ve mucho más claro, la forma de las letras es mucho más natural y no tenemos ese extra. De manera global, por ejemplo, en esta fotografía que vais a ver ahora, donde hay muchos cables, con los sensores que tenemos en algunos casos IMX, hay un trabajo extra de sobreprocesado. Hay que procesar muchas cosas, hay que controlar el rango dinámico, hay que mejorar la nitidez a través del software, y lo que hacemos son dientes de sierra. Parece como una especie de efecto moiré que no queda nada bien. En el sensor Litia, por otro lado, queda mucho mejor. Tenemos un detalle mucho más natural, las líneas, se ven más líneas y menos saltos por ese sobre extra del procesado. Lo que son luces y sombras es mucho más natural porque se hace de una manera más automática y no tenemos esos problemas a la hora de interpretar, con lo cual la imagen se ve mucho más real, mucho más como vemos el ojo, manteniendo información. Es algo que le pasa, por ejemplo, a los sensores IMX normal,
Si no hay un gran trabajo de HDR en situaciones donde hay mucho rango dinámico, lo normal es que sea blanco y negro. Los sensores fotográficos tienen menos rango dinámico que nuestro ojo al ver. Entonces, si el sensor ya te da de base más rango dinámico y tú tienes que procesar menos cosas, es más natural la fotografía. En este caso es uno de los puntos. Y después también lo que conseguimos es ese extra del rango dinámico en situaciones difíciles. Y aquí ya hay, bueno, situaciones en las que es claramente mejor el Litia o no. Si hablamos de los dos primeros, todo lo que tiene que ver con el procesado de imagen, todo lo que tiene que ver con la naturalidad, todo lo que tiene que ver con los colores, he encontrado en el 90% de las fotografías que he hecho iguales con los dos sensores que evidentemente el sensor Litia es mejor. Se acabó. Cuando hablamos del rango dinámico, hay dos fotografías en concreto. Una es esta, la que estás viendo ahora, el Teatro Colón en Coruña. En la zona de la derecha el rango dinámico está, bueno, se ha pasado la alta luz, está quemado, no hay grandes diferencias, pero sí que es cierto que no tampoco podemos decir que haga un mejor trabajo en esa situación el Litia. ¿Qué está mejor? Creo que el color es más adecuado, creo que no tenemos ese extra de rojo que por ejemplo tenemos en el sensor IMX, creo que el nivel de detalle de las zonas verticales es más natural, de esos surcos que tenemos en las pilastras del edificio, es mucho más natural en lo que tenemos en el Litia que en el otro, así que por ahí mejor, aunque el rango dinámico no ha mejorado. Y después tenemos el otro edificio, que es un edificio que en Coruña, en el puerto, en la zona de la Marina, que aquí vemos que se ha perdido en el cielo. Y creo que hay un tema del rango dinámico, de que como no necesitaba trabajar el rango dinámico, no lo ha trabajado, y creo que eso ha sido uno de los problemas. Y también os voy a mostrar otro aquí, donde veáis muchas diferencias en el rango dinámico, y yo creo que como no necesita hacer ese trabajo, han quedado las zonas oscuras más oscuras que en el OnePlus Open con el sensor Litia, que en el OnePlus 11 con el sensor IMX. Es mucho más natural el Litia, pero es cierto que en algunas situaciones podemos tener un poquito más de detalle en esa zona de vegetación, esa zona de los árboles, en el OnePlus 11 por ese HDR extra. Y ahora contar un poco cuáles son mis sensaciones después de usar durante prácticamente 2 meses este OnePlus Open y este sensor Litia. Y también contar un pequeño problema que he encontrado de manera global en el dispositivo y especialmente en este sensor de los 3. Es cierto que es un salto en la fotografía, creo que hemos dado un punto más, creo que ahora tenemos mejores fotografías de manera general, creo que los fabricantes han encontrado un extra o van a encontrar un extra, sobre todo cuando estos sensores sean habituales, en especial en el gran angular. Si alguien se anima a meter un sensor Litia grande en el gran angular, creo que puede ser el gran cambio, un sensor de calidad que no es para nada habitual. Por ejemplo, en el OnePlus Open, a lo mejor el de 1/2, que ya tenemos un IMX en Litia, hubiera sido ya la revolución, excepto que será más caro. Y me gusta de manera global más. Tiene mejor rango dinámico, se ha visto, creo que la interpretación es mucho más real y mucho más natural, y sobre todo lo que tenemos es un detalle mucho más acorde a una fotografía estándar, acorde a la realidad. No tenemos ese sobreprocesado, no tenemos ese pasarse de la nitidez, de dar nitidez, de ese famoso oversharpening que tanto se habla, o que bueno, que se comenta tanto siempre que hacemos una review de cámaras, de cada vez los smartphones tienen más oversharpening. Creo que es un poco lo que hemos conseguido y lo que tenemos con este sensor. Por el lado negativo, que no me gusta, creo que puede ser un tema del procesado del OnePlus Open, creo que puede ser un tema de ser la primera generación, pero muchas fotografías salen movidas, sobre todo cuando las condiciones de luz son regulares y aún no activa el modo noche, no es consciente del problema y muchas fotos salen movidas. En el tamaño grande se puede notar un poco, pero cuando haces zoom es más evidente, es normal que se note más, la interpretación es más fácil. Y sobre todo también lo que tarda es mucho en hacer la fotografía, cuando con un sensor apilado, por ser más directo, por tener menos luz y por ser una instantánea más rápida, debería ser al revés, sobre todo porque tenemos un sistema de enfoque integrado de mejor calidad, que es otra de las claves de los sensores Litia, y que aquí pues tengo que reconocer que no acabo de ver, o que yo no acabo de percibir o notar. Entonces es posible que esté pasando una persona, que quieras hacer una foto y que acabes haciendo la foto cuando ya ha pasado la persona, y además que coja solo la última estela y que esté movida, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis ahí un poco esos puntos, que creo que es lo que tienen que acabar los fabricantes de mejorar con sensores que funcionan de una manera diferente por construcción a los CMOS. Creo que se tienen que acabar de adaptar a los Litia. Puede ser el gran cambio de estos próximos años, puede que cuando todos los grandes dispositivos tengan todos los sensores Litia veamos grandes cambios de verdad, mejores rango dinámico, veamos sobre todo imágenes más naturales, que a mí es una de las cosas que menos me gusta. Así que bueno, esta ha sido una primera aproximación. Hay que reconocer que el OnePlus Open me ha encantado, por cierto os dejo por aquí el vídeo para que le echéis un vistazo, y también pues bueno, el OnePlus 11, que es uno de mis dispositivos favoritos de este 2023 que está acabando. No sé cuándo sacaré este vídeo, igual ya lo saco en el 2024, pero bueno,
queda dicho. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto. Hasta el próximo vídeo.